Busca un libro que diga. Continuamos con el estudio de los microorganismos y los hongos en esta unidad 8. En este tutorial vamos a hacer un pequeño repaso sobre el reino Protoctistas. Algunos le llaman también reino Protistas. Recordar que nos encontramos con 5 reinos. Hemos estudiado ya el reino Moneras. Entonces, en este reino Protoctista se considera que es un reino como una especie de cajón desastre. Es donde se colocan aquellos organismos que no están o no pertenecen a ningún otro reino. ¿De acuerdo? La estructura de estos organismos es una estructura bastante sencilla. Tienen núcleo y por lo tanto son células eucariotas. Viven en ambientes húmedos, generalmente acuáticos, agua, y si no, en ambiente húmedo, necesitan de humedad. Su reproducción es variada, puede ser sexual o asexual. Y dentro de los protoctistas, y esto es muy importante que lo tengáis en cuenta, se colocan o se ha organizado los protoctistas en dos grandes grupos, digamos, o mejor dicho, dentro de los protoctistas hay dos grandes grupos y luego otros protoctistas. Esos dos grandes grupos que hay, unos son los protozoos y otros son las algas. Vamos a estudiar con cierta profundidad estos dos subgrupos de protoctistas, los protozoos por un lado y las algas por el otro. Podéis ver el vídeo que tenéis en el PowerPoint, podéis verlo como pequeña introducción al reino protoctistas. Comenzamos con los protozoos. Son unos organismos muy sencillos. Su nombre significa primeros animales, ¿de acuerdo? Proto es inicio, principio, zoo, animales, ¿de acuerdo? Esto nos indica de que van a ser unos organismos bastante sencillos. Son unos organismos microscópicos de forma y tamaño variable, ¿vale? Pero que están entre las 10 y 50 micras. Recordar que una micra es una millonésima de un metro, una milésima de un milímetro. Son organismos unicelulares, constituidos por una célula, son eucariotas, tienen núcleo y son heterótrofos, es decir, necesitan de otros organismos para obtener la materia orgánica imprescindible para el funcionamiento de esas células. Fijaros que estas tres características son características de los protozoos. La otra gran familia que vamos a ver, el otro gran subgrupo que vamos a ver dentro de los protoctistas, son las algas. Y ya veréis que las algas podrán ser unicelulares o ser pluricelulares, que las algas serán autótrofas, ¿vale? Entonces, que quede bien claro que estas serían características de los protozoos. Los protozoos se pueden clasificar de distintas maneras, ¿de acuerdo? Una clasificación que podríamos hacer de los protozoos es según su forma de moverse, ¿de acuerdo? Según cómo ellos se desplazan. Entonces tengo distintos grupos. El primero de ellos, por ejemplo, los ciliados. Los ciliados, los protozoos ciliados, poseen unas pequeñas prolongaciones en su superficie que se llaman cilios, que les permiten moverse por el agua dulce, que es donde generalmente suelen vivir. Hay algunos ciliados que también son parásitos, ¿vale? Pero generalmente suelen vivir en agua dulce. Podéis ver en el vídeo, en el libro, perdón, podéis ver vídeos donde se aprecia perfectamente cuál es el movimiento de estos ciliados, cómo aprovechan esas prolongaciones para ir, esos pequeños pelillos para ir moviéndose de un punto a otro. Otro tipo de desplazamiento que utilizan los protozoos son los flagelos. Los que utilizan los flagelos se les llama flagelados, ¿vale? Flagelados. La mayoría de los flagelados tienen vida libre. También el agua, ¿de acuerdo? También el agua es su medio o donde viven.
Ejemplos de flagelados, pues ahí os pongo una fotografía del tripananosoma crucei. Bueno, pues tanto los tripanosomas son protozoos que van a producir enfermedades y que para moverse de un sitio para otro no solamente utilizan los flagelos, sino que sobre todo lo que utilizan es el vector que utilizan, lo que se denomina el vector, son insectos. Así, por ejemplo, el tripanonosoma gambiense utiliza la mosca africana sese para transmitir lo que se denomina la enfermedad del sueño. ¿De acuerdo? Bien, entonces en el momento en que se encuentran en los mosquitos, pues entonces estamos hablando de parásitos. También tenemos otro tipo de movimientos que tienen los protozoos, es por medio de sus prolongaciones, los llamados rizópodos. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que hacen? Utilizan estas prolongaciones que tienen, las van deformando y al deformarse van produciendo el movimiento a lo largo del agua. También os animo a ver el vídeo que tenéis en el libro, el vídeo que se llama Ameba, y veréis cómo la ameba va deformando estas prolongaciones y entonces, como si estuviera teniendo ahí unas convulsiones, como si estuviera bailando un breakdance, ¿vale? Resultará que se irá moviendo de un punto a otro, ¿de acuerdo? Y por último tenemos unos protozoos que no se desplazan, que son los esporozoos. Son inmóviles, por ejemplo, y son parásitos. Un representante de este tipo de protozoos es el Plasmodium. El Plasmodium falciparum se transmite por medio del mosquito Anopheles y es el responsable de la malaria, que causa en el año más de 1 millón de muertes en el mundo, sobre todo en niños, ¿de acuerdo? Sobre todo en niños. Bueno, por tanto, tengo 4 grandes grupos de protozoos según la forma en que tienen de desplazarse. Ciliados, utilizando pequeñas prolongaciones, pequeños cilios, pequeños pelillos. Los flagelados, que utilizan los flagelos, ¿vale? Los rizópodos, que lo que hacen es esas prolongaciones las deforman y entonces van desplazándose. Y los últimos, los esporozoos, que son inmóviles. ¿Cómo se nutren los protozoos? Bueno, hemos dicho que los protozoos son heterótrofos, ¿de acuerdo? Esto es importante. Se alimentan de bacterias, de restos orgánicos que se pueden encontrar en el agua y lo hacen por medio de la fagocitosis. La fagocitosis es una forma de nutrición que utilizan algunos microbios y bacterias y los protozoos. Lo que hacen es rodear el alimento, aquí lo tenéis, rodean el alimento y cuando ya lo tienen rodeado, entonces ya está ADN interior de en este caso de este protozoo y pasaría a formar parte de la estructura celular. Alimentaría las mitocondrias y finalmente tendría la energía suficiente para poder vivir este protozoo. La reproducción de los protozoos es asexual. Hay 3 tipos de reproducción asexual, lo vimos en su día. La fisión binaria o bipartición, la gemación y la esporulación. Recordar estos dibujos que los vimos en su día, hace 2 temas, hace 2 unidades. En la bipartición, un núcleo se escinde en 2, entonces cada núcleo se va rodeando de su propio, digámoslo así, de su propia materia, ¿vale? Y entonces la membrana al final aísla en 2 partes iguales a la célula inicial. El citoplasma, de las dos células nuevas, pues lógicamente era el que inicialmente había en la primera célula. En la gemación es algo muy parecido, se produce la partición del núcleo, pero si observáis, en vez de producirse luego una división en la mitad, lo que pasa es que aparece una pequeña gema, aparece una pequeña yema y entonces aparece una nueva célula, en un principio más pequeña que la inicial para luego ser idéntica.
Y en la esporulación se produce una división múltiple de los núcleos y esos núcleos luego se van rodeando de su citoplasma y de sus membranas para formarse nuevas células, ¿vale? Por tanto, reproducción asexual, esto ya lo vimos en su día. Los protozoos, como os he dicho ya en dos o tres ocasiones, viven en suelos húmedos y en aguas dulces o saladas. Y son los que forman el zooplancton, ¿de acuerdo? Cuando estamos hablando del zooplancton, zoo son animales, plancton, ¿de acuerdo? Que se encuentran en el agua, ¿de acuerdo? Los protozoos pueden tener vida libre, pueden ser simbióticos o pueden ser saprófitos y parásitos, perdón, ¿eh? Tienen todo ese tipo de posibilidades los protozoos. La enfermedad del sueño ya la hemos comentado, por medio de la mosca Tsetse, debido al tripanosoma. La malaria, producido por el Plasmodium falciparum, ¿vale? Estas se transmiten, recorren largas distancias estos protozoos debido a esos insectos que son capaces de transmitir el protozoo de un ser vivo a otro. Aquí estamos hablando de un comportamiento de los protozoos como parásitos. Otras veces los protozoos se asocian a otros seres vivos, como por ejemplo las termitas, ¿eh? Y las termitas son capaces de digerir la madera, ¿de acuerdo? Gracias a que en su intestino se encuentran protozoos. Lo mismo ocurre con los rumiantes. Los rumiantes son capaces de digerir su alimento gracias a protozoos que habitan en su rumen, ¿vale? Saprófitos. Bien, también son saprófitos los protozoos, son microorganismos que ayudan a descomponer la materia orgánica. Por ejemplo, los seres muertos que se quedan en el campo, los restos de hojas, de frutos que quedan en el campo, son descompuestos, entre otros, por protozoos. Es interesante que sepáis que desde hace millones de años hay protozoos, lógicamente, y que algunos de ellos, cuando las condiciones no son las correctas para poder desarrollar su quehacer, lo que hacen es enquistarse. Se rodean de quistes y entonces lo que hacen es esperar a tiempos mejores, ¿de acuerdo? Y al cabo de mucho tiempo vuelven otra vez a surgir. Otra familia de protoctistas serían las algas. Las algas también están constituidas por células eucariotas, pueden ser unicelulares o pluricelulares, observar la diferencia respecto a los protozoos que solamente eran unicelulares, y son autótrofas, son capaces de realizar la fotosíntesis. En la fotosíntesis recordad que a partir de materia muy sencilla se obtiene materia orgánica más elaborada y oxígeno. Bueno, pues se calcula que entre el 30 y el 50% del oxígeno total que hay en la atmósfera terrestre es debida a las algas. Por tanto, pensar un poquito la importancia que tienen las algas para la vida en nuestro planeta. ¿Dónde viven? Pues en el agua, tanto dulce como salada. El fitoplancton está constituido por algas que viven flotando en el agua. Y luego hay otras algas que son bentónicas que viven en el fondo de las superficies acuáticas. No forman tejidos, no forman tejido las algas. No son como las plantas tienen raíz, tallo, hojas, aquí no se forman esos tejidos. Forman unas estructuras mucho más sencillas que esos tejidos que se llaman talos. Todas las algas tienen unas estructuras similares, no hay especialización, salvo aquellas que se dedican a realizar la reproducción. Aquí tenéis la clasificación de las algas. Se puede clasificar las algas también entre seres unicelulares y pluricelulares, pero es más habitual hacer esta clasificación, atendiendo al pigmento responsable además de la fotosíntesis. Las algas pueden ser verdes, pueden ser pardas o pueden ser rojas. Nosotros sabemos que el color verde de las hojas es debido a la clorofila,
que es responsable de que las hojas puedan realizar la fotosíntesis. Bueno, si nos fijamos en las algas verdes, también son verdes, entenderemos que las algas verdes pueden realizar la fotosíntesis porque tienen clorofila y son de color verde porque tienen clorofila. Las algas verdes pueden ser unicelulares o pluricelulares, ¿vale? Y mayoritariamente se encuentran en aguas dulces, ¿vale? Ahí os pongo una fotografía de la uva láctica, ¿vale? Pero no todas las algas son verdes, sino que también hay de otros colores. Entonces, un poquito más profundas en el agua se encuentran las algas pardas. Las algas pardas deben ese color pardo a un pigmento pardo amarillento que se llama santina. Estas algas pardas son pluricelulares, generalmente es agua salada, es agua marina y son de gran tamaño. Ahí tenéis un ejemplo que son los fucus. Y las algas rojas tienen como pigmento las ficobilinas, ¿de acuerdo? Que es un pigmento que es mucho más eficaz que la clorofila, por lo que las algas rojas pueden estar en las zonas mucho más profundas. Pueden ser unicelulares y pluricelulares y aquí es que son marinas. Además, hay algo muy interesante sobre estas algas rojas y es que en algunos géneros son capaces de acumular carbonato cálcico, de tal manera que forman estructuras coralinas, ¿de acuerdo? Forman los corales. Cuando veis los corales, son una especie de alga que el carbonato cálcico se ha quedado ahí fijado. Entonces nos encontramos con tres tipos de algas: las verdes, las pardas y las rojas. Las verdes, las algas verdes, se encuentran en la superficie. Las pardas un poquito más profundas y las rojas ya todavía más profundas. ¿Las algas para qué se utilizan? Aparte de su gran utilidad, que es la de producción de oxígeno por medio de la fotosíntesis y también de materia orgánica para el fitoplancton, pues se utilizan las algas en la industria alimentaria, ¿vale? Directamente, es decir, comiéndonos las algas directamente, o bien como espesantes para las salsas. Por ejemplo, hay algunas algas verdes de las que se extrae la algina. La algina se utiliza para espesar, para espesar las salsas, los helados, las mermeladas, las pastas de dientes, ¿de acuerdo? Además de la industria alimentaria, también nos encontraríamos en medicina. Se utilizan para obtener medicamentos. Se utilizan, por ejemplo, como medio de cultivo para las bacterias, como remedio para tratar algún tipo de enfermedades. En la fabricación de cosméticos y desde la antigüedad se utiliza como fertilizante. Desde la antigüedad muchos pueblos sacaban las algas de las aguas y las incorporaban a los campos, ¿de acuerdo? En las aguas les daban mucho asco, creían que eran malas, pero habían descubierto que incorporándolas a sus campos, mezclándolas con las tierras, luego las producciones eran mucho mayores. ¿De acuerdo? Y hasta aquí las algas.